Vladimir Kramnik, Urs/Rusia 1975. Mi némesis. Quizá es mejor dejar que sea la próxima generación la que escriba sobre el hombre que me arrebató el campeonato del mundo. El remolino de intensas emociones que rodearon nuestro enfrentamiento por el título en el año 2000, y mis siguientes intentos de ganar una revancha contra mi anterior pupilo, dificultan la objetividad. A pesar de todo, fue una figura importante en mi desarrollo personal como jugador de ajedrez y como individuo que toma decisiones, por lo que no puede ser obviado. Yo fui uno de los primeros en reconocer el impresionante talento de aquel adolescente que ya destacaba en su época de estudiante en la escuela Botvinnik-Kasparov. Procedía de Tuapse, una pequeña ciudad del Mar Negro, pero ni él ni su ajedrez eran pequeños. Apoyé personalmente su participación en el prestigioso equipo olímpico de ajedrez ruso en 1992, desoyendo las objeciones de la prensa y de algunos de nuestros compañeros de equipo, que dijeron que Kramnik era demasiado joven e inexperto para un acontecimiento tan importante. Superó incluso mis mejores expectativas y consiguió 8 victorias y unas tablas. Había nacido una nueva estrella. Ascendió rápido y pronto se convirtió en uno de los 3 mejores jugadores del mundo, un líder de la nueva generación que suplantó a mi antiguo rival Anatoly Karpov. En 1995, le seleccioné para mi equipo de analistas cuando vencí a Viswanathan Anand en el torneo por el campeonato del mundo de Nueva York. Ayudando a mi preparación y análisis, Kramnik aprendió, además, mis costumbres y mis métodos, conocimientos que utilizarla con mucha eficacia 5 años después. En octubre de 2000, Kramnik pasó de ser mi ayudante a ser mi rival por el título. Nos encontramos en Londres en un torneo previsto para 16 partidas. Él había hecho muy bien sus deberes e inmediatamente tomó la iniciativa. Tan solo en la segunda partida ya pulverizó mi línea de defensa con las negras. En sus propias partidas con las negras, Kramnik había concebido una idea brillante, usando una vieja y relativamente impopular defensa con la que supo sacar provecho de mis puntos débiles. Se había convertido en un experto de la intrincada defensa Berlín, algo para lo que yo no tuve tiempo. Consiguió 2 victorias contra ninguna, y el resto acabó en tablas. Kramnik me derrotó en el campeonato del mundo y su siguiente aspiración fue superarme en la clasificación internacional. Pero resultó que el estilo conservador de juego que había perfeccionado para derrotarme no fue tan eficaz en el torneo mundial y los resultados que consiguió apenas se acercaron a su anterior marca. Tras llegar a la cumbre tan fácilmente al principio de su carrera, le resultaba difícil conservar la motivación. Kramnik se mantuvo, y se mantiene en la élite, pero ha sido eclipsado por jugadores más jóvenes y por otros de su generación, aunque conservó su cada vez más devaluado título consiguiendo tablas en el torneo mundial de 2004. Solo el tiempo nos dirá si recuperará la forma física y psíquica suficientes para regresar a la cumbre. Acerca de Kramnik, en Londres, Kramnik usó una estrategia muy buena y consiguió que funcionara. No es el primero a quien se le ocurrió contener a Kasparov en la forma en la que él lo hizo, pero otra cosa muy distinta es, además, ser capaz de hacerlo, Viswanathan Anand. Según sus propias palabras, hay que tener buena salud, un sistema nervioso potente y hay que odiar perder una partida. Solo así puede que exista una posibilidad de llegar a ser campeón del mundo. 15. La partida interior. La partida puede ganarse antes de llegar al tablero. Simón Bolívar, el libertador sudamericano, dijo, solo un soldado novato cree que todo está perdido tras ser derrotado por primera vez. Durante las semanas y los meses posteriores a mi derrota en Londres tuve tiempo para asimilar lo que Vladimir Kramnik había conseguido y cómo lo había hecho. Trabajé para cubrir los puntos débiles que él había explotado y para modificar los errores que yo había cometido en el tablero. Después de aquel torneo jugamos alrededor de una docena de partidas más, y todas terminaron en tablas menos una. La única victoria fue mía. No sin cierta ironía, aquella victoria llegó en la última ronda de un supertorneo, era una partida que yo necesitaba ganar para arrebatarle el primer puesto a Kramnik, y la apertura fue exactamente la misma defensa Berlín que tanta frustración me había acarreado en nuestro enfrentamiento londinense. Aparte de conservar un importante liderazgo en la clasificación, aquello supuso una pequeña compensación a la amarga derrota de Londres. Descubrir los fallos de mi juego no solo contribuyó a que me recuperara de la pérdida del título mundial, también fue un periodo de recuperación psicológica.
Volver al tablero tras sufrir una derrota nunca es fácil, sobre todo cuando nuestros rivales han percibido una debilidad que les envalentona. Hay pocos terrenos donde la psicología tenga un papel tan devastador como en el ajedrez. Implica pasar 5 o 6 horas de concentración absoluta, compitiendo directamente contra otra mente humana, oyendo cómo corre el reloj y sin ningún sitio donde esconderse. No hay compañeros de equipo con los que compartir esa carga, ni referentes a los que culpar, ni dados adversos, ni cartas a las que dar la vuelta. El ajedrez es lo que llamamos un juego de información al 100%. Ambos jugadores lo saben todo durante todo el tiempo. Si pierdes, es porque el otro jugador te ha vencido, pura y simplemente. En eso, el ajedrez se parece más al boxeo que a otro pasatiempo, e incluso puede costar más tiempo recuperarse de una derrota. Como mi rival por el campeonato del mundo Nigel Short dijo una vez en una entrevista, el ajedrez es implacable, hay que estar dispuesto a matar. Por mucho que algunos jugadores intentan minimizarla, la importancia de la psicología no puede desestimarse, ni en el ajedrez ni en ninguna otra actividad. Todos los talentos y habilidades que tenemos requieren fortaleza para desarrollarse y valor para ponerlos en práctica. Incluso un juego como el ajedrez, que parece un rompecabezas matemático, depende en todo momento, y no solo frente al tablero, de una perspectiva adecuada. La tormenta antes de la calma. Prepararse exige la capacidad de automotivarse para trabajar en solitario durante muchas horas. El estudio constante puede parecernos una tarea digna de Sísifo, cuando sabemos que quizás solo el 10% de nuestro análisis verá la luz del día. Sabemos que todo nuestro trabajo reporta dividendos de forma indirecta, pero aunque es sencillo que lo recordemos, difícilmente servirá para motivarnos. Del mismo modo que en la escuela no le vemos mucha utilidad al estudio del álgebra. Luego están los preliminares de la partida y la batalla para controlar los nervios, los miedos y la adrenalina. Algunos jugadores no pueden dormir o pierden el apetito, otros hacen ejercicios de última hora y se concentran en la partida, y hay quien ve una película o se va a dar un paseo para despejar la mente. Yo siempre supe que algo no funcionaba si antes de la partida no me sentía a tope. La tensión nerviosa es la munición que necesitamos para cualquier batalla mental. Si no disponemos de suficiente, nos desconcentraremos. Si nos sobra, el final puede ser explosivo, ya sea para nosotros o para nuestro rival. Varias veces a lo largo de mi carrera tuve la extraordinaria sensación previa a una partida de que, no importaba quién fuera o qué hiciera mi oponente, yo iba a despellejarle vivo. Tuve una sensación de ese tipo en 1993, antes de la partida contra Anatoly Karpov, en el Supertorneo de Linares, en España. De una dureza equivalente al Grand Slam del tenis o un Major de golf. Pese a que jugaba con las negras, tomé la iniciativa desde el primer momento. Tenía la peculiar sensación de que algo extraordinario iba a suceder. En aquella ocasión, mi conocida rivalidad con Karpov venía acentuada por el hecho de estar empatados en el primer puesto de la clasificación, a 4 rondas del final. Mi preparador en aquella época, Sergei Makarichev, recordará que antes de la partida yo era extremadamente optimista, y me pavoneaba diciendo que en aquella ocasión pulverizaría a Karpov. Efectivamente, eso fue lo que sucedió, aunque hacia el final se produjo una espectacular sorpresa que nadie esperaba. Tras sacrificar un peón y tomar la iniciativa, conseguí una posición dominante. Las piezas de Karpov se vieron obligadas a retirarse a la primera fila, una situación totalmente inusual. En el movimiento 24 cambié un peón, dije, reina, y miré al árbitro para que me entregara una segunda reina, que ya debería estar en el tablero. Pero antes de recibir una respuesta, Karpov hizo su movimiento, de forma ilegal. Defendió que, dado que de hecho yo aún no había colocado una nueva reina sobre el tablero, él podía escoger qué pieza era, y escogió un alfil, una pieza mucho menos valiosa que la reina. Aquella pequeña farsa fue rápidamente resuelta. Yo obtuve mi nueva reina y Karpov se retiró al cabo de 3 movimientos, aunque exigió y consiguió unos minutos más de tiempo de compensación por la supuesta confusión. Aquella victoria formaba parte de una serie de 5 partidas, que personalmente considero una de las mejores rondas de torneos de mi vida, 4 victorias y unas tablas contra los mejores jugadores del mundo, coronadas con el triunfo del torneo. La fuerza del pensamiento positivo va más allá de premoniciones y resultados. La energía creativa y competitiva es algo tangible, y si nosotros podemos sentirla,
también nuestros rivales. Nuestro grado de confianza se refleja en cómo nos movemos y hablamos, no solo en lo que decimos, sino también en cómo lo decimos. Si quieres que te tomen en serio, tómate en serio a ti mismo. Siempre se ha dicho de mí, o he sido acusado, de ser muy intimidante en el tablero. A Bobby Fischer sus rivales le llamaban Fischer Fear, Fischer el temible, por la misma razón, y en sus mejores épocas se decía que Mijail Tal hipnotizaba a los demás jugadores con una mirada magnética que a menudo apartaba del tablero y dirigía a los ojos de sus rivales. Uno de los adversarios de Tal, el norteamericano de origen húngaro Pál Benko, llegó a presentarse con gafas oscuras para protegerse de la mirada de Letón. Tal, con su ingenio característico, tomó prestadas inmediatamente unas gafas de sol enormes de Tigran Petrosian, y se las puso, causando la hilaridad de los demás jugadores y del público. Benko debió de reírse también un poco, al menos hasta que perdió la partida. Los jugadores que tenían menos éxito nunca eran acusados de intimidación o hipnotismo, por lo tanto me lo tomé como un cumplido. Si algunos ajedrecistas se sentían presionados por sentarse frente a mí en el tablero, era porque conocían mis partidas y mi reputación, algo que era cada vez más cierto, a medida que fui enfrentándome a jugadores cada vez más jóvenes que yo. Antes de retirarme, tuve el dudoso placer de jugar contra varios rivales que ni siquiera habían nacido cuando yo gané el título mundial. Para ellos, yo era una especie de leyenda viva. Pese a que ello no impidió que uno de ellos, Teimour Radjabov, un adolescente prodigioso de Bakú, mi ciudad natal, me derrotara en 2003 en Linares. Mientras algunos críticos dijeron que mis rivales rendían poco por culpa de mi reputación, yo estoy convencido de que al menos un número idéntico se sentía, por el contrario, motivado por jugar contra el mejor de todos. Si yo tenía un comportamiento intimidante en el tablero, era porque estaba convencido de que el ajedrez era un asunto muy serio, y que era responsable de mostrarle a mi adversario que estaba haciendo todo lo que estaba en mis manos para vencerle. Eso era así tanto en los torneos de élite como en las exhibiciones contra aficionados, donde a menudo los espectadores me animaban a sonreír ante a cámara mientras jugaba. En alguna ocasión intenté acabar en tablas por cortesía con algunos políticos de alto rango o celebridades, pero, en general, sentía que estafaba a mi oponente si no jugaba al máximo y dejaba claro que me tomaba en serio el juego. Cuando jugaba 25 partidas al mismo tiempo en una exhibición, que en ajedrez se llama simultánea, consideraba que mi obligación era conseguir una victoria clara, o una victoria seca, como decimos en Rusia de 25-0. Poner mi cara de juego frente al tablero era parte importante de mi preparación psicológica. No quería perder la costumbre de estar absolutamente concentrado en el tablero. Mi agresiva actitud en aquellas exhibiciones tenía otras causas añadidas. Enfrentarse a una dura competencia, jugar contra varios rivales al mismo tiempo, es una oportunidad de fomentar la creatividad, libre de las limitaciones del juego de uno contra uno. Algunos maestros piensan que esas exhibiciones son puro entretenimiento, pero yo nunca quise dejar pasar la oportunidad de aprender algo, de obtener una perspectiva distinta. La simultánea requiere, además, una compleja toma de decisiones, ya que hay que tener en cuenta nuestra puntuación global y cómo cada partida puede afectar al resto. En mayo de 1995 jugué una simultánea en el legendario Club Central de Ajedrez de Moscú. Era el 50 aniversario de la victoria y jugué contra 30 veteranos soviéticos de la Segunda Guerra Mundial. Me parece que el rival más joven tenía 73 años. Pero no fue coser y cantar. Algunos eran jugadores bastante buenos, e incluso habían jugado en clubes de ajedrez en los años 30 y 40. Algunos veteranos lucían sus medallas y, juntos, formaban un grupo impresionante. Incluso había un general completamente uniformado. Mi partida con el general no me fue bien y empezó a distraerme del resto de las partidas. Pude haber seguido jugando, pero la posición era complicada, así que en cuanto tuve la oportunidad provoqué tablas, una decisión práctica que me permitía concentrarme en las otras 29 partidas. Fue la primera partida en acabar, e inmediatamente sentí la irritación del resto de los jugadores. Pensaban que le había regalado las tablas al general debido a su rango, cosa que no era cierta en absoluto. En lugar de cargar durante todo el evento con el peso de aquella partida conflictiva, enseguida encontré una forma de liberarme de la presión a bajo coste. Fue una decisión estrictamente pragmática. Si hubiera seguido adelante con aquella partida,
Quizá finalmente hubiera ganado, pero me hubiera distraído del resto. Ese es un tipo de situación al que nos enfrentamos a menudo, cuando un problema complicado, sea personal o profesional, empieza a dominar nuestros pensamientos e impide que nos concentremos en otras cosas. Si es posible, debemos resolverlo rápidamente, aunque su solución no nos sea del todo favorable. Considerémoslo comparable a vender acciones a la baja, antes de que pierdan más valor. Aquella simultánea con los veteranos tuvo una conclusión divertida. Durante casi 5 horas hubo algunas tablas más antes de la gran batalla. Era la fase final de la última partida y yo tenía un peón de más y muchas posibilidades de ganar, pero aún quedaba mucho camino por delante. Mi oponente también estaba prácticamente exhausto, y pensé que si le presionaba mucho y le ofrecía tablas, aceptaría. Se emocionó bastante cuando le firmé la hoja de puntuación, y me dijo que recordaría toda la vida aquellas tablas. También recordaba las tablas que consiguió en una simultánea contra Lasker en 1937. El ultracompetitivo Víctor Korchnoi se toma esas exhibiciones aún más en serio, al menos según dicen los textos que describen sus partidas. En 1963 viajó a Cuba para disputar un torneo junto a un equipo de GM soviéticos, y algunos ofrecieron, además, una serie de simultáneas a las que acudió mucho público. Entre los rivales de Korchnoi estaba nada menos que el Che Guevara, y antes de la partida un funcionario le sugirió a Víctor que acabara en tablas con el Che. De vuelta al hotel, Mikhail Tal le preguntó cómo le había ido la simultánea y debió sorprenderle bastante oír a Korchnoi decir que había ganado todas las partidas. ¿Contra Che Guevara también?, preguntó Tal. Sí, replicó Korchnoi. No tiene ni la más mínima idea de cómo responder a la apertura catalana. Mantener una actitud adecuada, interior y exteriormente, es fundamental para conseguir el éxito. No es algo tan simple como convencernos a nosotros mismos de que somos genios o invencibles. Hemos de aspirar a esforzarnos siempre al máximo, sabiendo que no hacerlo es el verdadero fracaso. Los tópicos y los eslóganes de las empresas que hablan de rendir el 110% no nos servirán de inspiración si no somos capaces de inspirarnos primero a nosotros mismos para rendir al 100%. Ese proverbial 10% extra procede de la conciencia de que estamos preparados y somos capaces de hacer todo lo que está en nuestras manos. Si es así, a menudo nos sorprenderá comprobar que somos capaces de más de lo que creíamos. Cómo nos vemos a nosotros mismos es también un factor fundamental de cómo nos ven los demás. Un traje bonito y un firme apretón de manos deben ir acompañados de la mirada y el timbre de voz. Los sociólogos defienden que las mujeres quizá consideran más atractivos a los hombres casados, porque emanan cierto grado de seguridad y confianza en sí mismos de la que los solteros carecen, es decir, que fingir estar casado no funciona. La gente que entrevista a aspirantes a un puesto de trabajo o a una plaza en la universidad recuerda la forma en la que se comportaron los candidatos mucho más que lo que dijeron. ¿Qué recuerda la gente de nosotros? Todo el mundo es tímido hasta cierto punto. Mark Twain escribió, no hay grados de vanidad, solo grados de capacidad para disimularla. Lo triste es que cuanto más nos preocupamos por lo que los demás piensan de nosotros, peor es la imagen que damos. De acuerdo con la máxima de Twain, la mejor manera de disimularla es centrarnos en nuestro talento, nuestra preparación y nuestros logros. Es un tipo de orgullo sano, motivado por triunfos ganados a pulso y por la sincera convicción de que los mayores éxitos están por llegar. No distraerse intentando distraer. Como casi todo el resto del mundo, los jugadores de ajedrez auténticos están entre las caricaturas de ficción de Kronstein, el villano ultrarracional de las películas de Bond, y Lusin, el psicópata de Vladimir Nabokov. En mi opinión, hay unos cuantos que están al límite de la curva de la normalidad racional, pero hay notables excepciones. Las increíbles anécdotas sobre el torneo mundial que en 1978 disputaron Víctor Korchnoi y Anatoly Karpov en Filipinas bastan para que cualquiera se pregunte si los jugadores de ajedrez realmente están locos. Las tensiones entre los dos contendientes ya estaban al rojo vivo. El odiado tránsfuga, Korchnoi estaba desafiando al poder de la máquina soviética al completo y a su campeón Karpov. Incluso antes de que empezara el torneo, ambos bandos formularon mezquinas e incontables protestas. Se quejaron de las banderas que había en la mesa, de la altura y el estilo de las sillas, y del color del yogur que Karpov se llevaba a las partidas.
Ninguna tan peculiar como la historia acerca del Dr. Vladimir Sujar, un profesor de psicología que llegó a la ciudad de Baguio con el grupo de acompañantes de Karpov. Durante las partidas del Campeonato Mundial, Sujar se sentó entre el público, mirando directamente a Korchnoi. Su relación con Karpov y su semblante, aparentemente desconcertante, provocaron las sospechas de Korchnoi y su sobreprotector equipo empezó a pensar en una especie de trampa sobrenatural. Sujar fue acusado de ser un parapsicólogo que intentaba distraer la mente de Korchnoi. El equipo de Korchnoi pidió que Sujar no fuera autorizado a sentarse tan cerca del escenario, mientras los soviéticos rechazaban cualquier petición y contraatacaban con otras demandas. Eso derivó en una extraña epopeya para Sujar, que cambiaba de sitio cada día, flanqueado a menudo por miembros de la delegación de Korchnoi. Al llegar a la partida 17, Korchnoi incluso se negó a jugar, a menos que Sujar se sentara más atrás, una protesta que al aspirante le costó 11 minutos del tiempo que tenía disponible, tiempo que podría haber usado en lugar de equivocarse. Finalmente, perdió la partida, tras ignorar varias oportunidades de victoria por falta de tiempo. Más adelante, Korchnoi llevó a su propio parapsicólogo, neurólogo e hipnotizador para contrarrestar los poderes de Sujar. Las cosas continuaron así durante todo el torneo. ¿Era todo teatro o es realmente posible que los dos mejores ajedrecistas del planeta /diagonal o sus colaboradores más cercanos se distrajeran con toda aquella comedia en el torneo más importante de sus carreras? Karpov ganó la partida 32 por un solo punto, y ganó la partida final, con Sujar sentado otra vez en primera fila, por cierto. Vale la pena preguntarse hasta qué punto hubiera mejorado la actuación de Korchnoi si no hubiera empleado tanta energía en responder a las provocaciones de Karpov, y preguntarse si Karpov recibía realmente mensajes secretos de su yogur. Por cierto, Karpov consiguió su primera victoria en la partida número 8, tras violentar a su oponente y a sus seguidores por negarse a estrecharle la mano antes de la partida.